en la elaboración de nuestra tesis y bueno, próximamente magíster, pero por ahora soy solo egresado, eso nomás para aclarar. Muchas gracias por la presentación. Como ven, mi nombre soy el abogado Nicolai Kevin Maita Peña, soy abogado por la Universidad Peruana de los Andes y bueno, para mí es un honor, un privilegio estar acá en Juris P y es la tercera ocasión que voy a participar donde voy a tocar un tema elemental de lo que es la parte general del derecho penal. Y bueno, espero tal vez poder interactuar con todos los participantes, podamos intercambiar ideas, porque de eso se trata este espacio, de compartir ideas y así ir hilvanando conceptos de alguna u otra forma, en beneficio de la comunidad jurídica. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la exposición. El tema para el cual se me ha convocado es el derecho penal como sistema de control social. El derecho penal como sistema de control social. El título suena bastante interesante para empezar, pero este título tiene que ir acompañado de un concepto definitivamente al cual hemos titulado en esta ocasión bajo la siguiente pregunta. ¿Qué es el derecho penal? ¿Ya? ¿Qué es el derecho penal? Entonces, a lo que hemos podido definir desde nuestro punto de vista, es el estudio normativo de hechos y consecuencias jurídicas provenientes de la conducta del ser humano. Vale decir en palabras resumidas que cuando estamos ante la comisión de conductas prohibidas u omisiones, vale agregar acá, u omisiones, el resultado es la sanción penal propiamente, que en algunos casos amerita la restricción del derecho a la libertad de forma temporal, de forma definitiva y asimismo al pago de una reparación civil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo he definido de esa manera, para mí el concepto del derecho penal, porque desde luego hablar del derecho penal significa hablar de todas estas instituciones que forman parte del derecho penal, porque el derecho penal va a tener vida siempre y cuando vaya de la mano de estas instituciones jurídicas. ¿Ya? Entonces, a lo que yo quiero llegar con este concepto de qué es el derecho penal, debemos entender, acá hay un ejemplo bien claro, de que no toda conducta, ojo, no toda conducta, ¿ya? Va a ocasionar, primero que nada, una restricción de la libertad, no toda conducta. En nuestro Código Penal, desde el artículo 440 al 452, encontramos el capítulo de faltas. Acá pongo un ejemplo bien claro que podría desencadenar en lo que significa un delito de hurto simple. Pero entendamos de que para que se configure como delito de hurto simple, tiene que sobrepasar, en este caso, ¿no? El 10% de una UIT. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un monto de 550 soles, ¿no? Y esto definitivamente, de alguna manera, si es un monto menor al de 550 soles, definitivamente, amigos, no va a desencadenar en un delito de hurto. Más al contrario, sería solamente considerado como falta, una falta. Y por una falta no hay pena privativa de la libertad. Por una falta te sancionan con días multa,
o con jornadas comunitarias. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre, que no toda conducta puede ser convocada para que el derecho penal, o no toda conducta convoca al derecho penal y aplique, como dicen, el jus puniendi, que es un sistema donde el resultado es, en muchos casos, la privación de la libertad. Pero de repente por ahí alguien dice, oye, pero eso ocurre cada rato y saben ya que no voy a ir a la cárcel, pero ocurre a cada rato, sí, con diferentes protagonistas, sí, pero aún así, en estos casos, el derecho penal a través del jus puniendi no interviene, pues, no interviene porque es solo una falta, una falta. Va a depender bastante del valor económico del objeto sustraído. Lo mismo ocurre con el delito de lesiones. Lo mismo ocurre con el delito de lesiones, donde de acuerdo a la ley, a ver, por acá lo tengo, de acuerdo a la ley 3819, se ha especificado a través de un tablero en cuanto a lo que significa atención facultativa, incapacidad médico legal, daño psíquico. Se ha hecho un tablero de cuándo estamos ante, en este caso, ante una falta, cuándo estamos ante unas lesiones leves y cuándo estamos ante unas lesiones graves. ¿Ya? Se dice que cuando es faltas, como tope, 10 días. Cuando es lesiones leves, como tope, 19 días. Y cuando es lesiones graves, como tope, de 20 a más días. ¿Ok? De 20 a más días. A esto se suma la casación 1036-2018 de Huancavelica, donde de la misma forma se ha hecho el estudio, ¿no? A través de esa casación de Huancavelica y se clasifica de la siguiente manera. Faltas, en este caso como si fueran lesiones leves. Lesiones leves, en este caso como lesiones moderadas. Y lesiones graves como lesiones muy graves, ¿no? Entonces, a eso ya hay una clasificación, pero desde luego, yo siempre lo digo, ¿ah? Cada caso es muy particular, cada caso tiene una particularidad. Por tanto, el hecho de que ocurra un accidente, ¿no? O un forcejeo entre dos personas y de repente el certificado médico legal dice, oye, un momento, acá dice 10 días, por lo tanto faltas. Hay que evaluar particularmente cada caso en concreto. De repente esta persona ha perdido hasta tal vez la memoria, ¿no? Que le han agarrado a palazos y bueno, y el certificado médico legal dice, no, 10 días. Entonces, hay que evaluar cada caso en concreto, porque cada caso desarrolla sus propias circunstancias, ¿ya? Hay que ver el medio que se ha utilizado, ¿ya? ¿Cuál ha sido el medio? ¿Cuáles han sido las circunstancias donde se ha llevado a cabo este hecho? Y también dirán, oye, pero eso ocurre cada rato, ¿y por qué? ¿Por qué no lo han detenido? ¿Por qué están dando suelto? Es que son solamente faltas.
¿Ya? Eso hay que tener bastante en cuenta, porque definitivamente de esa manera nos vamos informando. La realidad es que acá ocurren estas situaciones y lo primero que las personas o el gran sector de la población que definitivamente no tiene formación jurídica y bueno, y opinan de repente desconociendo, no es nada grave no conocer, pero hay que informarnos antes de emitir alguna opinión. Hay que informarnos primero. Y lo que dicen es, oye, pero lo han soltado, que seguro ha corrido plata. Situaciones así. Por tanto, primero hay que informarnos. Hay que compartir información, como dice, autorizada y darnos cuenta, ¿no? De que este tipo de conductas no ocasionan la restricción de la libertad, ¿ya? Este tipo de situaciones no ocasionan la restricción de la libertad, ¿ya? Ahora pasamos a lo siguiente. ¿Qué es el control social? Se dice que el control social parte como un mecanismo encargado de regular la conducta del ser humano en favor de la sociedad. Cabe indicar que los instrumentos que se han venido aplicando inicialmente no habrían alcanzado los fines propuestos. Esto ha originado el inicio de un proceso evolutivo que a la actualidad nos muestra el lado más perverso, cruel del derecho penal, propiamente dicho. Eso es lo que he podido definir, pero al respecto viene acá la interpretación. El control social es un mecanismo, ¿ya? Es un mecanismo que está diseñado o ha estado diseñado para poder efectivamente controlar la conducta del ser humano en favor de la sociedad, en favor de la sociedad, porque definitivamente uno como ser humano, para lograr nuestros objetivos, necesitamos de complementos. Si uno, por decir, desea comprarse ropa, va a tener que ir a un centro comercial, a una tienda, ¿no? Y escogerse la ropa que le agrada. Si uno desea estudiar, va a tener que ir a una escuela, colegio, instituto, qué sé yo, y ver cuál es la propuesta educativa que le convenga. Entonces, ¿qué nos dice el control social? De que lo que se busca es de que haya, como dice, un bienestar común dentro de todos los integrantes de una misma comunidad, que vivan en armonía, que haya, como dice, cooperación mutua. Pero definitivamente para esto se ha considerado como elementos que buscan de repente ser tal vez los llamados a poder frenar o ayudar a controlar esa conducta del ser humano, se convoca pues desde un punto de vista del control social informal a la familia, a la escuela, a la junta vecinales, la iglesia. Definitivamente estos elementos o estas instituciones han sido los que en algún momento han podido controlar la conducta del ser humano. Había alguna conducta que no les gustaba, definitivamente con el rechazo hacia esa conducta, como dicen en otros términos, con el distanciamiento, eso se podía controlar. O sea que a esa persona la tenemos que apartar. ¿Ya? Definitivamente esto ha ocasionado llegar a límites socialmente intolerables, a límites socialmente intolerables. Y es lo que abre paso a lo que hoy en día conocemos como el control social formal. Pero antes, vamos a explicar, dicho sea de paso, ¿qué es el control social informal? Vamos a decirlo. Ya, a ver,
Es un mecanismo diseñado para resolver conflictos de la ciudadanía con la ayuda y la intervención de la familia, la escuela, la iglesia, juntas vecinales, etc. En la actualidad, ya esos mecanismos a los cuales se recurrían con anterioridad ya han sido superados. Es decir, que actualmente se estarían sobrepasando los límites socialmente tolerables. Así es. Nuevamente, cuando hablamos de control social informal, entendamos pues de que significa de que para controlar un problema vamos a recurrir a estos elementos o a estas instituciones, como lo dije hace un momento, la familia, la escuela, la iglesia, pero ellos ya, como dice, han hecho todo su esfuerzo posible, ya no pueden controlar pues, a ese monstruo, que es un sujeto cargado de conductas negativas, ya no lo pueden controlar, ya no lo pueden frenar. Por tanto, ha quedado ya en el olvido. ¿Sí? Hablar del control social informal, dicho sea de paso, es importante compartir otras opiniones, como por ejemplo, ya que hablamos de lo que es la parte general, no puedo dejar de lado, ¿cuál es la importancia? En este caso, si hablamos del principio de fragmentalidad, el principio de subsidiariedad, que son instituciones que dicen claramente que cualquier conducta no va a llamar al derecho penal. Hay otras disciplinas, como los cuales está también de por medio el derecho administrativo, ¿no? Que por cierto, digamos, a manera de ejemplo, si en una sección de aula, ocurre pues que la tesorera o la presidenta de aula no ha entregado, digamos, no entregó el dinero sobrante de todas las actividades que durante el año se han hecho. Y definitivamente es una preocupación, claro está, para la junta directiva y para los demás padres de familia. Y a eso es la siguiente pregunta. Algunos dirán y de repente hay que denunciarle porque ha sustraído. Como mecanismos alternativos de solución, lo que se puede hacer es lo siguiente, por ejemplo, si saben su paradero de esta persona, lo que se puede hacer es invitarle a conciliar. ¿Sabe qué, señora? ¿Cuándo va a devolver el dinero? Se hace un acta de conciliación, ¿no? Y si por A o B esta persona incumple, se ejecuta, ¿no? Se ejecuta por obligación de dar suma de dinero. No, pero ¿por qué no lo hemos denunciado de una vez? Que es una, disculpad la palabra, que es una ratera, dice. ¿Ya? Entonces, a eso yo hago, como digo, hago la explicación de que hay conductas que no requieren necesariamente la intervención del derecho penal. ¿Ya? Porque el derecho penal es de última ratio, pues. El derecho penal es de última ratio. ¿Sí? Ahora, hablemos sobre lo que significa el control social formal. ¿Qué nos dice el control social formal? Es el organismo encargado de identificar los hechos para aplicar las acciones correspondientes de la mano de la Policía Nacional del Perú, PNP, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Definitivamente hay una cooperación entre estas instituciones para sancionar dichas conductas. ¿Cuál es de repente el mecanismo? Primero se pone en conocimiento algunos casos directamente a la Fiscalía, que en la mayoría se le pone en conocimiento, en este caso, a la policía. El policía convoca
pone en conocimiento al fiscal de turno, se inician las diligencias preliminares, se apertura en este caso, la, la carpeta, y bueno, y se empiezan a llevar a cabo las diligencias, como es las declaraciones, en este caso de todos los intervinientes en dicho hecho, en dicho delito, ¿no? Las declaraciones, de repente de la inspección técnico-policial, ITP, y de acuerdo a eso, a los elementos que puedan proporcionar tanto ambas partes como la parte imputada y la parte agraviada, de acuerdo a eso, ya en este caso el, el Ministerio Público va a decidir si formaliza o no la investigación preparatoria. Y de no continuar, ¿no? De no continuar con la investigación preparatoria, el caso va a ser archivado, ¿no? En todo caso, si es que formaliza, evidentemente esto va a desencadenar un control de acusación, ¿no? Y que de acuerdo a eso, una de las partes, en este caso la parte imputada, solicitará el sobreseimiento, ¿no? Y de no prosperar el sobreseimiento, vamos a pasar a lo que es, en este caso, ya estando en etapa intermedia, vamos a pasar a la etapa de, en este caso, de juzgamiento, el juicio oral, ¿no? Ya, entonces, de esa manera se trabaja o se aplica lo que en definitiva es el derecho penal propiamente dicho. De esa manera se desarrolla el derecho penal, de esa manera. ¿Ya? Entonces, algo que hay que entender acá es de que definitivamente el Código Penal no solo sanciona, ¿ya? No solo sanciona la lesión del bien jurídico protegido, ¿ah? No, también se sanciona la sola puesta en peligro. Estamos hablando pues de los delitos de peligro abstracto, estimados amigos, ¿no? Por ejemplo, el delito de conducción en estado de ebriedad, el delito de, en este caso, de tenencia ilegal de armas, ¿no? Que son los más frecuentes. Sobre estas conductas también actúa el derecho penal. Como les dije, no necesariamente hay que lesionar el bien jurídico protegido, sino se sanciona la sola puesta en peligro. ¿Ya? Así es, estimados amigos. A ver si habría alguna pregunta por parte del auditorio. Estoy encantado de recibir algunas preguntas. Doctor, Sí, estimados colegas, pueden formular sus preguntas. Les invitamos a que puedan oralizar sus preguntas o en caso no pueden oralizar, pueden escribir en la caja de comentarios. Al parecer, doctor, no tenemos ninguna pregunta. Podemos continuar con la sesión. bien. A ver, otra cosa también que quiero agregar, tal vez para eh, terminar mi participación, es la siguiente. Algunos autores, cuando hablan de derecho penal, definitivamente dicen, ¿no? De que la violencia llama a la violencia. Y eso en cierta parte es demasiado, para mí muy interesante esa opinión, porque definitivamente los hechos que son considerados como delitos están tipificados, claro está, en nuestra norma penal, en nuestro código penal. Por tanto, yo creo de que no es nada agradable ese tipo de conductas. Ahora, que cuando a una persona se le tiene que comunicar por qué está siendo detenida y esa persona tiene derecho a, en este caso, a guardar silencio y
sobre todo a que pueda contar con la defensa de su libre elección. Por tanto, cuando a una persona se le detiene, necesariamente, en gran parte, aún así siendo culpable o también no siendo, casi no ponen, pues, como dice, esa colaboración hacia, en este caso, a que se esclarezca el proceso. Y la forma como se lleva a cabo o se hace el uso de la fuerza por parte, en este caso, muchas veces de la policía, es porque no colaboran, pues, ¿no? Entonces, eso desencadena otro acto de violencia. Entonces, ese es el derecho penal. Muchas veces poco entendido, pero como ya lo dije hace un inicio, recurrimos al derecho penal cuando las conductas definitivamente ya sobrepasan los límites socialmente tolerables. ¿Ya? Eso sería todo. Muchísimas gracias de repente por la oportunidad y espero estar en otra ocasión con otro tema. Muchísimas gracias a todos los amigos de Jurispe. Ha estado con ustedes el abogado Nicolai Kevin Maita Peña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado docente. Como siempre, sus clases ha explicado muy claramente su tema, doctor. Por eso, en nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Nicolai Peña, Nicolai Kevin Maita Peña, por su magnífica ponencia, un tema muy interesante sobre el derecho penal como sistema de control social. Ha sido un verdadero honor, doctor, tenerlo con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los colegas participantes. Y asimismo, doctor, puede dar sus últimas palabras de despedida. Bueno, gracias una vez más por la oportunidad. Espero de repente en la otra ocasión que se dé, que esto sea de manera presencial. Y nada, simplemente yo tengo ese interés de seguir desarrollando todo lo que debemos de conocer, en este caso, por lo que significa, en este caso, la parte general del derecho penal, que es importante conocer la parte general del derecho penal. Ya es importantísimo. Hay que saber de qué manera está subdividido tal vez el Código Penal, ¿no? Es importante. Espero de repente en otra ocasión tomar otro tema de vital interés para la formación de todos los jóvenes penalistas, estudiantes y todas las personas que estén interesadas en aprender un poco más. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los colegas participantes. Los esperamos en la próxima sesión. Estén atentos a nuestras redes sociales y síganos en nuestras redes sociales en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Las clases van a estar grabadas y van a estar colgadas en el YouTube. Muchas gracias con todos los colegas participantes. Los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.